Verso 31. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Bendito Dios, amado Padre, Señor, damos gracias por tu presencia, tu poder, por la oportunidad, Señor, que nos concede estar en tu casa, que para nosotros es un gozo, un privilegio, una bendición que tú nos otorgas, poder estar en este lugar para alabarte, Señor, para adorarte, y aún así para recibir tu palabra, Señor. Abre mi corazón, abre mi mente, quiero tu palabra, quiero recibir de tu palabra, Señor. Lléname de tu palabra, llena mi vida de tu palabra preciosa, que ella corra, Señor, como un río sobre mi vida y sobre los aquí presentes y sobre los que nos escuchan a través de las ondas hercianas y de las redes sociales, Señor. Lleva tu palabra allá a cada vida, a cada necesitado, a cada hambriento, mi Dios. En el nombre de Jesús, levanta, liberta. Es el poder de tu palabra que es vida y que es espíritu, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, mi Dios. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Alabado Cristo. Con la ayuda de nuestro Dios, quisiera hablarles sobre el tema nuestra actitud ante la necesidad y la oportunidad. Amén. ¿Cuánto alaban al que vive? Nuestra actitud ante la necesidad y la oportunidad. La actitud habla de nuestra madurez. Nosotros podemos decir y creernos muy maduros, tanto física, intelectual como espiritualmente. Pero las circunstancias, amén, pondrán, hermano, nuestra vida en situaciones donde el termómetro de la actitud va a medir el calibre de nuestra madurez y de nuestra confianza en Dios. La gente dice, uno no sabe cómo va a reaccionar. Amén. Y de alguna manera, pues tiene algo de razón. Pero el creyente que está atornillado en Dios, que confía en la palabra de Dios, que tiene una vida espiritual en Dios, sabe que en cualquier circunstancia de necesidad y de oportunidad, Dios lo va a sostener. ¿Cuánto alaban al Señor? Porque la actitud, cuando nosotros nos abandonamos en las manos de Dios, entonces nuestra actitud, hermano, está asegurada, porque nuestra confianza está puesta en Él. Cuando nosotros nos alejamos de las manos de Dios, entonces probablemente nos demos cuenta que no somos tan maduros. Y no estoy hablando de edad, amén, porque puede una persona mayor tener una actitud más desfasada que una persona menor, de poca edad, en una situación de necesidad u oportunidad. ¿Cuánto alaban al que vive? Pero si nosotros, hermano, queremos saber qué he aprendido yo, qué he alcanzado yo durante estos años en el Evangelio, le aseguro por la palabra de Dios que la necesidad y la oportunidad nos pondrán frente a esa medida en la cual nosotros podemos mirarnos. ¿Cuánto alaban al que vive? Dicho esto, en nuestra vida cristiana, incluso nuestra vida como personas dentro de una sociedad, pasaremos muchas cosas, y hemos pasado muchas cosas, situaciones que quizás ni imaginábamos, amén, han venido
Y vendrán, y quizá usted la está pasando ahora, gloria al nombre del Señor, situaciones como tentaciones, como oportunidades, como escasez, hermano, como enfermedad, como situaciones de apremio, de mucha presión familiar y de cualquier índole. Pero si algo Dios quiere es que en esa situación nosotros tengamos una actitud o un comportamiento acorde a lo que Él nos ha enseñado. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. A lo que hemos aprendido, a lo que hemos alcanzado en la presencia de Dios. Esto es muy importante, hermano. No tiene que ver con los años, no tiene que ver con las ganas que podamos tener, tiene que ver con nuestra confianza plena en Dios. ¿Cuánto alaban al que vive? Y a su nombre. Entonces, veamos en Salmos capítulo 23, primera actitud. Salmos capítulo 23. Gloria al nombre del Señor. Allí, muy conocido este versículo, dice en el verso 2, en lugares de delicados pastos me hará, ¿qué? Descansar. Amén. Entonces, podemos ver que el descanso, hermano, se obtiene cuando nosotros dormimos. ¿Sí o no? Cuando estamos acostados, el cuerpo es como cuando usted enchufa el móvil, porque se le está agotando la batería. Por el día está esa batería a tope, pero de las llamadas y del uso del móvil, por lo que sea, en la noche el móvil está, ¿verdad?, pidiendo batería, y usted llega y lo enchufa, y amanece recargado. ¿Sí o sí? Creo que lo hacemos todos. Pues así el cuerpo humano y espiritual también. En la noche, cuando nos acostamos, el cuerpo reposa, se recupera la fuerza. Usted puede amanecer un poquito más adolorido, ¿verdad?, un poquito cansado por el trajín del día, pero está recuperado. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén, amados. Entonces, a veces el cansancio espiritual viene a nuestras vidas. La Biblia dice en Eclesiastés que la mucha opresión hace entontecer al sabio. Amén. Y viene un ataque por aquí, y viene un ataque por allá, y viene una escasez por aquí, y viene una enfermedad por allá, y lo llama la mamá que está enferma, y lo llama el hermano que necesita dinero, y lo llama por aquí el fulano que tiene una ayuda, y un amigo que por favor, que le haga un favor, y usted está así como agobiado, que oye como que saturado, donde mucha gente explota. Mucha gente dice que no aguanto más, que no puedo más. Otros se deprimen, gloria al nombre del Señor. Otros se desaniman, otros reniegan. Pero ¿dónde está mi Dios? ¿Dónde está el Dios que yo le sirvo? Y yo no soy fiel a Dios, y mire todos estos años, ¿y dónde está ese Dios? Gloria al nombre del Señor. Esa es, hermano, algunas de las posibles actitudes ante una necesidad. Amén. Pero lo que Dios quiere es, ante el problema, que nos acordemos de la palabra, que Él nos hace descansar. El Señor dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y cuando nosotros estamos acostados, estamos en un estado de reposo total. El cuerpo está relajado, por eso pesamos más. Los músculos están relajados, porque usted está profundamente dormido. Y eso lo saben los ladrones, que a tiro de 3:30, 4 de la mañana es el sueño más profundo que nosotros podamos tener, y es ahora que ellos se meten en las casas. Amén. Porque allí nosotros estamos, hermano, en un estado de vulnerabilidad completo, físicamente hablando. Amén. Pero en la vida espiritual, a veces la actitud de otros es comenzar a solucionar por sus propias fuerzas, por su propia sabiduría, las cosas. Bueno, yo arreglo aquí, arreglo allá, hago aquí. No es que tengamos que estar inertes, pero a veces Dios en ocasiones quiere una actitud de reposo total de nuestras vidas ante la necesidad. Y no es que nos echemos a morir, bueno, que Dios haga lo que Él quiera. No me malentienda. Amén. Seguimos trabajando. Seguimos
hermano, congregándonos, seguimos, y les quiero decir, como si nada pasara. Y hay una lluvia de problemas y de vicisitudes y de situaciones, pero el creyente que reposa en Dios, que se acuesta, amén, a que Dios lo ayude, está cayéndole ese chaparrón encima, pero él está como si no pasara nada. Todo va bien. ¿Cuánto alaban al Señor? Y está, hermano, le está cayendo, ¿verdad?, el chaparrón, pero está tranquilo. Eso es estado de reposo, estar acostado, estar descansando en medio de una situación terrible. No, yo que soy muy nervioso, yo no me puedo quedar quieto. Pues Dios quiere que confiemos en su palabra, que Él dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará. Entonces ahí viene la bendición: confortará mi alma. Ese confort, ese descanso, amén. El confort es estar, hermano, en un lugar y estar extremadamente cómodo. Hay sofá que usted se siente y dice: este sofá parece un palo. Pero hay otro que usted se siente y dice: aquí como que me quedo dormido, de lo suave, de lo confortable que es. Amén, espacioso y está para quedarse ahí. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Eso es confort. Gloria al nombre del Señor. Entonces nuestra alma entra en ese estado de tranquilidad, de reposo, sabiendo que Dios tiene la última palabra. Que no importa lo que diga el jefe, lo que diga el amigo, lo que diga el médico, lo que diga la economía, lo que digan los políticos, Dios tiene la última palabra en nuestras vidas. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Y hay situaciones, mire, parece que, parece que no tiene problema ni tiene nada. No, hay un montón de situaciones duras, difíciles, pero nosotros debemos estar en esas situaciones, en algunos de los casos, esperando la salida de Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Porque ¿de qué sirve desesperarse? Hay un pensamiento chino que dice: tienes un problema. Si tienes un problema y no tienes la solución, ¿de qué te preocupas? ¿O por qué te preocupas? Si tienes un problema y no tienes la solución, ¿por qué te preocupas? Si tienes un problema y no, ¿qué dije? Y no tienes, y tienes la solución, entonces ¿de qué te preocupas? ¿Se entiende? Si tienes un problema y no tienes la solución, ¿por qué te preocupas? Y si tienes un problema y tienes la solución, ¿de qué te preocupas? ¿Cuánto alaban al que vive? Y no es que seamos gente dejada. Amén. El creyente que está en confort, hermano, que entra en ese estado de reposo con Dios. Le digo, hay un montón de situaciones que otro huye de la iglesia, huye del esposo, huye de la esposa, huye de los hijos. ¿Cuánta gente en problema no deja abandonar a la familia? Deja abandonar a la esposa, deja abandonar a los hijos, porque tienen un problema, porque no pueden soportar. Huyen de la casa, huyen del trabajo, huyen de la ciudad, se van a otro país. Mucha gente llegó a Europa huyendo de una traición en su país, huyendo de un desengaño, huyendo, hermano, de lo que sea, ¿verdad? De la situación que sea. No es lo que estamos predicando, gloria al nombre del Señor, pero huyeron por lo que sea. Pero el creyente que está en Dios no huye, espera en Dios. Yo conozco una persona que desde joven, cualquier problema, hacía la maleta y me voy, pero nunca se iba. Amén. Y después que se casó, me voy también, y deja al marido tirado. ¿Cuánto alaban al Señor? Todo es me voy. No, Dios, hermano, necesita que aprendamos a confiar y a esperar en Él.
¿O no tiene poder nuestro Dios? La solución es irse. El problema será su sombra. Donde quiera que vaya, ahí estará. ¿Cuánto alaban al Señor? Porque el problema no es el problema es la actitud. Ese es el problema, nuestra actitud ante la necesidad o la oportunidad. ¿Cuánto alaban al que vive? Segundo punto, Lucas capítulo 10. Hay momentos entonces que hay que estar acostado, espiritualmente hablando, en reposo. Amén. Lucas capítulo 10. Alabado el Señor. Dice la palabra del Señor en el verso 38. Aconteció que yendo de camino, entró una aldea y una mujer llamada, ¿quién? Quédase con ese nombre. Una mujer llamada Marta. ¿Qué hizo? Marta fue la que le abrió la puerta al Señor de su casa. Amén. Cuando el Señor tocó, salió Marta, le recibió y le mandó a entrar. Hemos visto una actitud ante la necesidad. Ahora, esta actitud ante la oportunidad. ¿Cuánto alaban al Señor? Verso 39. Esta tenía una hermana que se llamaba, ¿cómo? María. Amén. Esta familia tenía ciertos problemas, ciertas necesidades, como toda familia. Amén. Y la necesidad más grande que había en ellos era la necesidad de Jesucristo. Y a su nombre. Pero vemos dos actitudes ante la oportunidad. Dice que María, la cual, ¿qué hizo? Sentándose. Segunda actitud, ante la oportunidad hay que estar sentados. Y cuando se está sentado es para recibir la instrucción. Amén. Una persona que esté, digamos, en una actitud en este caso, digamos como la primera, durmiendo de reposo, no puede recibir una instrucción porque está dormido. Yo tenía una tía, y tengo una tía, que ella le decía a mi mamá, dice, yo a mis hijos los consiento cuando estén dormidos para que no se me malcríen. Ella esperaba que se durmiera, y ay, hijito bonito, yo te quiero, y le das besitos. Y cuando estaban despiertos, firme, ¿verdad? Pero eso ellos no lo sentían, no es la manera. No se puede hacer así. ¿Cuánto alaban al Señor? Pero ahora la actitud es una actitud de estar sentado. Hay tiempo de estar reposado, de estar acostado, pero hay tiempo de estar sentado para recibir la instrucción. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén, amados. Y a su nombre. Dice que María vino y se sentó ¿a dónde? A los pies de Jesús. Y dice que oía su palabra. Eso nos habla de recibir instrucción. Amén. Esta actitud no debemos perderla nunca, hermano. Siempre debemos estar deseosos de recibir la instrucción, de estar atentos a la bendita palabra de Dios. Porque es la oportunidad. ¿Usted no sabía que cada culto es una oportunidad para nosotros aprender, recibir la instrucción? ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces, cuando venimos a la casa de Dios, debemos estar atentos para recibir la instrucción, para, hermano, porque mañana podemos estar viviendo algo de esto. Entonces uno se acuerda y dice, tengo que hacer esto. ¿No le pasa, hermano? Si no le ha pasado, pues, tristemente, es triste. ¿Cuánto alaban al que vive? Dice, pero Marta, ¿qué hacía? Se preocupaba con muchos quehaceres. Aquí hay una oportunidad en una casa y hay dos actitudes. La oportunidad es que el Señor estaba allí, y la oportunidad en nuestra casa es que el Señor está en nuestra casa. Amén. Pero hay gente que le recibe, que le escucha,
que recibe la instrucción del Señor y usted ve que crece espiritualmente. Pero en esa misma casa, aunque está el Señor, hay otros que no crecen. En la iglesia está el Señor porque está en la casa del Señor. Amén. Y hay gente que se sienta en esa actitud de obediencia, de sumisión, hermano, y recibe la palabra y crece. Y hay otros que aunque están en la iglesia no crecen. ¿Por qué? Porque está su mente, su corazón en otros quehaceres. Es la actitud lo importante. La necesidad estará, la oportunidad estará, pero mi actitud hace que yo, hermano, reciba u omite la bendición de Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Yo puedo hacer caso omiso a la oportunidad, porque me preocupa más esto, lo material, lo personal, lo secular. Pero para eso también hay tiempo. Pero en el momento de la oportunidad, yo debo sentarme a los pies del Señor, hermano. Y a veces hay situaciones que nosotros no sabemos qué hacer. María no estaba allí porque era, hermano, bueno, la más espiritual en ese momento, no, sino porque ella vio una oportunidad. Y su actitud fue: aquí yo voy a aprender lo que va a ser de mi vida de aquí en adelante. Yo quiero, Señor, recibir la instrucción, recibir la palabra, y más adelante usted lo ve una actitud victoriosa. Tan victoriosa que Dios la exalta en la Biblia, porque fue la mujer que ungió al Señor con el frasco de alabastro. ¿Cuánto alaban al Señor? Mientras que Marta, cuando murió su hermano, empezó: no, hombre, Señor, haber venido 4 días antes, ya para qué viene por aquí. Pero cuando nosotros recibimos la instrucción, tenemos la capacidad de saber hacer en la oportunidad siguiente o en la necesidad siguiente, tener la instrucción de cómo salir adelante. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Me están entendiendo, hermanos? Amén. Y a su nombre. Dice que María se sentó y oía la palabra, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Es más, se acercó al Señor y le dijo: ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Pastor, no mande tanto a mi hijo, porque es que lo necesito, que también me ayude en la casa. Pastor, déjame a mi mujer en paz porque no me hace la comida. Me necesito en casa. Pastor, déjame a mi esposo tranquilo, que necesito que me lleve a hacer las compras por ahí. No le alcanza las 24 horas del día. Sí nos alcanza, ¿verdad? Nos alcanza, hay tiempo para todo. Entonces, en el momento de que estar con el Señor es estar con el Señor. Y ese tiempo no nos lo puede quitar las preocupaciones. Hermano, desde que usted entra por esa puerta, usted tiene que su mente vaciarla allá afuera. Y si no pudo, pues la vacía aquí en el altar. Y le dice: Señor, mire, todos estos pensamientos, todas estas cargas y todos estos problemas, yo los dejo aquí de rodillas. Yo quiero levantarme en victoria. Yo quiero recibir tu instrucción. Yo quiero recibir tu palabra, Señor. Dame la instrucción. ¿Qué voy a hacer? Porque a veces hay intersecciones en nuestra vida que no sabemos qué camino tomar. No es el momento de tomar decisiones. Es el momento de escuchar la instrucción del GPS, del Espíritu Santo, que nos guía a través de su bendita palabra. Y nos dice: sigue a la derecha, a la siguiente salida. ¿Cuánto alaban al Señor? Y a su nombre. Pero ¿sabe qué? Nosotros tomamos nuestra vida cuando nos damos cuenta que es una calle cortada y que allá hay un precipicio. ¡Ay, Señor! ¿Y ahora qué? Eso teníamos que haberlo hecho antes. Porque la gente primero toma la decisión y después ora. Pero primero hay que orar y después tomar las decisiones. ¿Cuánto alaban al Señor? Y a su nombre. Amén. Entonces, esta actitud ante la oportunidad es la positiva. Es momento de aprender. Y qué bonito que eso nunca lo perdamos. Ese deseo de ser instruido. Amén. De ser, hermano, y si nos tienen que dar un tirón de oreja, nos lo dan, gloria a Dios. Dice la Biblia en Proverbios que camino de vida son las reprensiones que te instruyen. Esas reprensiones que nos dan, ¿verdad? Y, ay, que me la tienen. No, eso es camino de vida.
y a su nombre. ¿Cuánto alaban al que vive? Amén. Entonces ya vemos que le reclama al Señor: por culpa del culto tengo la casa tirada, por culpa del culto no trabaja, por culpa del culto esto no. No, eso no meta usted a esas cosas allí. Que si la gente mete esa excusa es porque un desorganizado, porque no organiza su vida, porque cuando tiene que estar acostado está sentado, y cuando tiene que estar sentado está acostado. No tiene una vida organizada en Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Tercer punto. Amén. En Efesios capítulo 6. Vamos ahí, Efesios capítulo 6. Dice en el verso 14: ¿lo tienen, amados? Está pues, ¿cómo? Firmes. Y para estar firme hay que estar de pie. Firme soldado. El soldado se pone de pie. Firme, inamovible. Tercera actitud, estar de pie. Amén. Cuando se está de pie es para la guerra. Dice: está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, con la palabra. Amén. Cuando en la antigüedad alguien se ceñía, es decir, se ataba la cintura, era porque estaba preparado para la guerra, para el trabajo, para correr. Estaba preparado para trabajar. Amén. Estaba ceñido, estaba como que el soldado ya equipado. Lo último que se ponía, el cinturón, y aquí estoy listo, dispuesto y disponible para lo que salga. Amén. Entonces el Señor dice en su palabra que vestidos o ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Hay momentos, hermanos, en que nosotros tenemos que pararnos firmes y decir: de aquí no me mueve nadie. ¿Con qué argumento? Porque hay gente que lo hace. Amén. Pero lo hace ceñido con su argumento humano, cultural, con su argumento por gentilicio, con su argumento familiar. Pero el Señor dice que esa firmeza, y debemos estar de pie, es únicamente con el argumento de la verdad, que es Cristo, que es la palabra de Dios. Amén. Y usted no puede, hermano, ser ambivalente en cuanto a la palabra de Dios. Ahí tenemos que estar firmes. Y puede venir una persona de otra doctrina, de una religión extraña, de doctrinas de demonios que hay por montones, con argumentos, con filosofía huecas y vanas, y puede venirme, hermano, con verdad, conocimiento científico, teórico, práctico, de ciencia de laboratorio, pero yo tengo que estar firme en la palabra de Dios. Y puede demostrarme, si con mentiras o con lo que quiera, con verdades o media verdades, de cosas, hermano, de ciencia, pero yo creo a lo que dice la palabra de Dios. Y ahí debemos estar firmes, inamovibles, en una situación de defensa. No puede ser, claro, también. No puede ser. Es así, punto. Porque escrito está. Amén. No puede ser que Dios sí quizás no se lleve al cielo a nosotros y quizás vivamos en la tierra por la eternidad. Señor, reprenda al diablo. Tenemos que estar claros y firmes en la doctrina, en la palabra de Dios, en lo que nos ha sido enseñado. Porque si no, viene un testigo de Barrabás y lo confunde, hermano. ¿A cuánta gente no confundió el diablo? ¿Sí o no? No, ahora tiene que andar así, ahora así, y ahora no puede comer esto, y no puede comer otro, y ahora... No. ¿Por qué? Porque esa gente nunca estuvo firme en la palabra de Dios.
nunca estuvo de pie, nunca estuvo parado en la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Amén. Pero nosotros debemos estar claros en esto, hermano. No puede haber en nosotros un atisbo. Bueno, quizás aquellos que están por allá adorando una imagen, como adoran a Dios y son ignorantes, se van al cielo. No, la Biblia dice que los idólatras no entran al reino de los cielos. Aunque sea su mamita, su papito, su abuelita, su ser más querido, si se muere en esa condición, se perderá. Así es. Yo no quiero, entonces ore y ayune y párese firme usted también y verá que Dios los va a salvar. Aunque sea en la hora de la muerte, le dará el Señor la oportunidad que se salven. Allí hay que estar de pie. Diga lo que diga el mundo con sus argumentos, con sus ideologías, con su filosofía. Diga lo que diga, la iglesia del Señor debemos estar de pie en la palabra, ceñidos los lomos con la verdad. Vivimos, hermano, en el mundo más confundido jamás de la historia. Nunca antes en la historia se movió tanta información falsa. ¿Sí o sí? Y hay gente que se cree todo lo que ponen por internet. Si lo que más preocupa a los países del mundo, a los primeros países del mundo, es la información bulo, que son informaciones falsas. Y ahí, hermanos, se está hablando de la tercera guerra mundial, la cibernética, que es pura información falsa. Una información falsa puede destruir un país en la economía, en bolsa. Puede desestabilizar política y socialmente un país. Y ahí están los hackers del mundo, desde países, hermanos, desadaptados, como Corea del Norte, entre otros, enviando información falsa a las naciones, y hay una confusión absoluta. Y esa confusión, hermano, porque así busca el diablo, confundir a la gente. Y los niños desde pequeñitos los quieren confundir. Bueno, usted no le pone el nombre ahora porque no se sabe lo que él quiere hacer más adelante. Eso es una confusión, que crece el niño en una confusión. Pero la iglesia no puede dejarse confundir ni por el diablo, ni por el mundo, ni por sus corrientes, ni por sus mundanalidades. La iglesia debe estar clara, sí o sí, y debe estar ceñida a la palabra de Dios. Porque hoy en día también quieren confundir a nuestros jóvenes con música pseudocristiana, de rap, de rock, del reggaetón, que el Señor los reprenda. Amén. Reggaetón cristiano, rock cristiano, rap cristiana, salsa cristiana, merengue cristiano. El Señor reprenda al diablo. Tenemos que estar ceñidos de pie, allí en esa actitud. Diga lo que diga el mundo y el diablo, la iglesia debe estar clara y firme, porque si no, caeremos como muchos otros confundidos. Y hay denominaciones confundidas, y hay personas y familias confundidas, líderes confundidos, ecumenismo, iglesias confundidas, porque se soltaron el cinto de la verdad por miedo a la presión social, por miedo a la presión mediática. Pero si nosotros estamos ceñidos a la verdad, tenemos un gigante que va adelante. Como dijo Jeremías, Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persigan tropezarán, no prevalecerán, serán avergonzados y confundidos. Y hoy tenemos una falta de identidad y una falta de valores y una falta de tantas cosas en el mundo a causa de la confusión.
Hasta en la política hay confusión. En todos los lugares hay confusión. Pero la iglesia debe estar clara, tiene que estar de pie. Amén, amados. Con el argumento única y exclusivamente de la palabra de Dios. No hay un argumento humano, ni del pastor tal, ni del evangelista tal, ni del X persona. No, la palabra. Y a su nombre. Amén, amados. Cuarto punto, primera de Juan, capítulo 1. Dice en el verso 7. Vamos a ver si usted sabe qué punto es. Pero si andamos en luz, ¿cuál es el cuarto punto? Caminando. Primero acostado, luego sentado, luego de pie y ahora caminando, andando. Pero si andamos en luz, ¿cómo debemos andar? En luz, en transparencia, en santidad. Amén. Entonces, andamos o caminamos en luz para tener compañerismo. Compañerismo en el espiritual, no es igual que el otro compañerismo. Amén. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, ¿qué dice? Tenemos comunión los unos con los otros. Yo no voy a tener problemas con alguien que está en luz. Hubo una vez un pastor que tenía un problema con alguien y él me contó a mí. Me dijo, es que tanto problema. Y una vez yo tuve ya que le dije, bueno, aquí hay un problema. O usted es de Dios y yo soy del diablo, o yo soy del diablo y usted es de Dios. Pero esto no puede continuar así. Uno de los dos es del diablo y uno de los dos es de Dios. ¿Qué va a hacer usted? Le dijo. Así de frente. Porque ese conflicto entre usted y yo no puede ser más. Me dijo ese pastor y le dije a ese hermano, ¿y usted es del diablo o soy yo del diablo? O yo soy de Dios y usted es del diablo, o al revés. Pero aquí vamos a solucionar esto de una vez. Porque si usted es de Dios y yo soy de Dios, no tiene que haber problema entre los dos, le dijo. Pero si hay problema es porque uno de los dos es del diablo. Y el otro, no, pastor, vamos a arreglarlo, que no sé qué. Amén. Y a su nombre. Porque si andamos en luz y andamos, hermanos, podemos andar en compañerismo. No dice la palabra en Hechos que Pedro y Juan subían ¿a dónde? Al templo. A la hora de la oración. Subían a orar. Pedro y Juan. Y allí fue donde se encontraron allá en capítulo 3 de Hechos. Ese día estaba atiborrada, yo qué sé, la puerta donde entraban. Y además, vamos a entrar por aquí, era la puerta de la Hermosa. Y allí Dios hizo un milagro. Porque cuando hay compañerismo entre hermanos, usted no puede tener conflicto con un hermano. Usted no puede evitarle el saludo a un hermano. No, yo mejor no lo saludo. Bueno, un día que se le pasó, ¿verdad? Porque entre usted hubo y el hermano tuvo que irse, no pasa nada. Pero que pase una semana y usted viéndolo y no es capaz de darle la mano y decirle, hermano, Dios le bendiga, es porque hay un daño en el corazón de esa persona. Hay celo, hay envidia, no anda en luz, anda en tiniebla. Porque si andamos en luz, tenemos comunión los unos con los otros. ¿Y qué más dice? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No podemos tener conflicto entre hermanos. Puede haber una diferencia, por lo que sea. Somos humanos. Siempre en los grupos sociales hay roces. Pero eso no quiere decir que me lo voy a echar de enemigo, que le voy a poner la cruz y la bendición, como decimos por allá. Amén. No, esa sangre de Cristo y esa luz que hay en mí me hace tolerante, me hace sufrir el agravio, me hace, hermano, porque estoy ceñido en el argumento de la palabra y mi actitud. Entonces es de compañerismo siempre. Entre los que andan en luz. Si yo ando en luz, mi actitud será de compañerismo entre los que están en luz. Pero si yo supuestamente digo que estoy en luz,
y me llevo mal con los que están en luz, pero me llevo bien con los que están en tiniebla, entonces mi actitud me dice que no estoy en luz, que estoy en tiniebla. ¿Entendido, hermanos? Entonces, hermanos, no se deje llenar el corazón. Escúcheme esto. No se deje llenar el corazón de cositas, porque son cositas pequeñas, pero se meten ahí. Y si se meten ahí otra cosita pequeña, entonces la va regando, y cuando se viene a dar cuenta, usted tiene una raíz de amargura como una yuca de 3 kilos. Mire, hay yuca más grande de 3 kilos, yo las he visto, las he arrancado, las he sembrado. No soy campesino, pero bueno, a veces iba y ayudaba a mi papá, que le gusta mucho el campo, y me gustaba arrancarla, hermano, porque eso se estremecía. Yucas así más grandes que el brazo. Y esa raíz de amargura empieza por algo pequeñito que el hermano le hizo un mal gesto. Bueno, le hizo un mal gesto y Dios está viendo. Estamos hablando de la actitud ante la oportunidad o el problema. Entonces mi actitud define mi madurez espiritual, lo que yo he alcanzado en Dios. Yo, bueno, le metí a ese hermano y me dije, siempre que se ríe, y hay gente que llega con una raíz de amargura tan grande, el otro anda feliz y el otro anda amargado. Y dijo algo, lo dijo por mí. Se rió por mí. Eso es triste, hermano, estar en una iglesia así. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces nosotros debemos andar en luz y quitar eso. Señor, quita esto de mi corazón. Una vez, hermano, sufrí una injusticia de esas que Dios permite que uno sufre, que tiene uno que sufrirlas y padecerlas. Y encima me echaron la culpa. Yo dije, bueno, gloria a Dios. Y yo le dije, Señor, yo a ese hermano yo le voy a pedir perdón. Pero yo le voy a pedir perdón de todo mi corazón, porque yo no quiero que cuando yo lo vea, yo quiero saludarlo y abrazarlo como siempre. Y fui y me le acerqué y le dije, hermano, yo quiero pedirle perdón. Y él estaba así, reácido. Yo lo perdoné, aunque sentí que él no me recibió el perdón, pero yo me quité un peso encima, hermano. Yo, antes que esto se empiece a incrementar, tengo que cortar esto con la ayuda del Señor. Y hermano, yo quiero pedirle perdón. Bueno, yo había sido el ofendido, hermano, Dios lo sabe. Yo no había hecho nada. O sea, cuando usted agarra y pum, se aparece y, bueno, ¿yo qué he hecho? Ni dije nada, ni hice nada. Sí, usted va, bueno, amén. Bueno, yo le, hermano, yo quiero pedirle perdón. No solamente a usted, yo le pido perdón a toda su familia. Si yo he ofendido de algún gesto, alguna palabra, y lo abracé, hermano, yo me saqué eso del corazón. Y él ni me abrazó, aquí estoy, como que me lo merezco. Ya ese es el problema de él. Yo cumplí con lo mío. ¿Cuánto alaban al Señor? Luego salió diciendo, viste que tenía razón, tuvo que pedirme perdón y todo. No importa, que diga lo que quiera, yo ya me olvidé, ya perdoné. Pero donde lo veía, iba y lo abrazaba, lo saludaba. Dios le bendiga, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está la esposa, la familia, los hijos? Bien, no, bien, bien. Yo bien, como si nada. Pero, ¿por qué? Porque uno, hermano, no puede tener cosas metidas en el corazón, porque andamos en luz. Y a veces esos conflictos entre familia, entre hermanos, entre esposa, esposo, entre padres e hijos, no puede estar eso en nuestro corazón, porque andamos en luz. Debemos ser compañeros, guardaespaldas de nuestros hermanos. No somos enemigos. Somos un grupo de soldados y tenemos un solo enemigo, el diablo, que el Señor lo reprenda. Pero si usted, en vez de dispararle al diablo, se voltea y le dispara al que le está por la retaguardia cuidándole la espalda. Porque a veces pasa así. Se disparan entre soldados. Nos vamos a herir nosotros, hermanos. No es la manera. ¿O sí? ¿Verdad que no? Debemos cuidarnos. Pero para ello debemos estar en pie. O debemos estar, hermano, en comunión. Debemos andar en luz. Debemos caminar este camino en luz. Si no caminamos en luz, olvídalo. No podremos tener esta actitud de madurez.
No, yo es que no quiero meterme con nadie, que nadie se meta conmigo y que conmigo no se meta nadie. Esa no es la manera, hermano querido. Yo no le pido favores a nadie para que a mí nadie me pida favores. No es la manera. Nos necesitamos unos a otros. Nos necesitamos. Dios va a permitir el día en que usted no pueda recurrir a nadie y tiene que ir a buscar a ese que usted no lo traga. Para Dios decirle, mire cómo te hago comer el orgullo. Porque te amo, porque te quiero, porque quiero que aprendas. Entonces tienes que ir a pedirle un favor al que no saludas y al que no tragas. Ascua de fuego amontona sobre su misma cabeza. Porque no andamos en luz. ¿Cuánto alaban al Señor? Y a su nombre. Vamos a ver el quinto. Hebreos 12:1. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y ¿qué? Corramos. Quinta actitud, correr. Acostado, sentado, de pie y corriendo ahora. Amén. Corramos hacia dónde? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es decir, corremos para la salvación, para alcanzar el progreso, la bendición de Dios. Amén. Hay momentos en que la actitud del creyente debe ser correr. Pero ¿sabe qué hace el diablo? Para no dejarnos correr, nos pone cargas. Problemas, enfermedades, desánimo, desaliento, problemas por aquí, problemas familiares, problemas en la iglesia, problemas espirituales, problemas físicos. Y entonces, ¿quién va a correr con un montón de peso encima? Ponga 5 maletas encima del cuello y empieza a correr a ver cuánto va a poder. ¿Sí o sí? No puede correr. Pero eso el Señor dice, más adelante, más atrasito dice, despojémonos de todo peso. Y despojémonos del pecado que nos asedia. ¿Y qué? ¡Corra! Amén. ¿Qué vamos a estar entretenidos, hermanos? Cayó aquel, cayó. Usted sigue corriendo. Porque a veces, hermanos, como que nos lloramos mucho el muerto. Lloramos mucho el problema. A veces nos rodeamos mucho como Israel allá en el monte de Efraín, 1 año y pico dándole vuelta al monte de Efraín, y el Señor le dijo, avancen. ¿Qué hacen allí? Yo no les voy a dar eso. A veces, hermanos, nosotros nuestros errores le damos muchas vueltas, ay el error, y nos quedamos ahí, más errores cometemos. Y no es que tenemos que ver el error, tenemos que aceptarlo, pero tenemos que verificarlo y correr hacia adelante y decir, con ayuda del Señor, no caigo en este mismo error. Y entonces vamos mejorando. Pero no podemos estar dándole la vuelta a la noria allí, al tío vivo, ¿verdad? Venga, al tío vivo ahí en el error, en el mismo, tropezando siempre con la misma piedra. Hay que correr hacia adelante. ¿Cuántos alaban al Señor? Hacia la bendición. El diablo quiere robarnos la bendición, pero a veces hay que correr hacia la bendición. ¿Qué hizo David cuando vio al gigante? ¿Qué dice la Biblia? Corrió. ¿Qué? ¿Metió marcha atrás y le dio duro? No, dice que corrió hacia adelante, hacia la línea de batalla, y dijo, usted viene a mí con espada y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová, y se lo metió entre ceja y ceja a la pedrada. A veces, hermano, la actitud ante el gigante, problemas gigantes, situaciones gigantes que quieren aplastarnos, vamos a pasar por encima de ese gigante en el nombre de Jesús. Con una carrera de ¿qué? De fe, dar pasos de fe, correr en fe. Yo sé que mi Redentor vive, hermano, y creemos que Dios es poderoso para abrirnos puertas, y Él dice que irá rompiendo cerrojos de hierro y tirando abajo puertas de bronce o viceversa. ¿Cuánto alaban al Señor?
Y a su nombre. Amén, amados. Entonces debemos marchar, caminar y dejar de ver que critiquen, que murmuren, que hablen, que chismeen. Me importa absolutamente nada. Corremos hacia adelante. La carrera que tenemos por delante. Allá adelante es que está la bendición. Y el diablo nos quiere entretener aquí con bobadas y tonterías. Señor, reprenda al diablo, hermano. No hay peaje que nos detenga. Esa es la actitud que Dios quiere ver en nosotros. Y a su nombre. Amén. Sexto, Hechos capítulo 3. Dice en el verso 8: y saltando. Sexta actitud: saltar. Acostado, sentado, de pie, corriendo y ahora saltando. ¿De qué saltamos? De alegría, de gozo. Amén. Saltando. Dice que el paralítico entró saltando y dice, se puso en pie, anduvo y entró con ellos en el templo. ¿Cómo entró? Andando y saltando y alabando a Dios. El salto es para expresar gozo. Usted no ve que los deportistas cuando ganan el primer lugar, la medalla de oro, saltan, lloran, ¿sí o no? De alegría, pero más alegría que nosotros no tienen. O bueno, casi que sí, porque dice amén. Yo veo a esa gente que celebra un título, y bueno, y dicen, tocamos la gloria, y sale en el periódico, tocaron la gloria, la tocaron. Nosotros la recibimos, la sentimos. Y dicen, bueno, la gente ahorita no lo valorará, pero de aquí a unos años, cuando pase el tiempo, van a valorar más esto. Y qué tristeza, digo yo. ¿Cuánto alaban al Señor? Pero nosotros, hay actitud, hermano, cuando Dios nos bendice, expresar ese gozo. Cuando alabamos a Dios, cuando cantamos. Amén. Y eso lo haremos en el cielo. Dice que brincaremos como corderitos de la manada. Saltos de alegría y de bendición, porque no todo es prueba. Entonces Dios me da un regalo y digo, ay, sí, gracias, Señor. Y el Señor, pues, ¿este qué se cree? ¿Qué se cree este que todo lo que le he dado y no es capaz de alabarme, de exaltarme, de glorificarme? ¿Pero qué te crees? Vamos a ver si le quitamos un poquito para que aprenda a valorar. Porque nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. ¿Sí o sí? Entonces debe de haber esa actitud para expresar gozo. ¿Cuánto alaban al que vive? Y a su nombre. Por último, Isaías, donde empezamos, capítulo 40, séptimo y último. Lo tienen, amados. Dice en el verso 31: pero los que esperan en Jehová. ¿Cuánto estamos esperando en Él? Esa actitud de espera. Amén. Y el Señor se lo dijo a sus discípulos y lo predicó. Y Él dijo que volvería y volverá. ¿Sí o sí? Y nosotros estamos en espera. Amén. Para ser levantados. Última actitud, seremos levantados. Porque el Señor dice en su palabra que no es que Dios haya tardado su venida, sino que Él es paciente. Amén. Él es paciente. Porque imagínense que el Señor viniera hoy, ya, esta noche. ¿Estamos preparados para irnos? Gracias por la sinceridad. 3 amenes escuché. ¿Estamos preparados para irnos ya con el Señor? Y a su nombre. Entonces Dios esperando, no es que tarde su venida, sino que Él es paciente, hermano, para que la iglesia
esté lista, esté preparada para que no entre en ese gemido, en ese crujir de dientes, porque seremos levantados como águilas, irrumpiendo los cielos, hermano. ¿Cuántos lo creen? Porque dice la palabra que al final se tocará la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo lo podrán ser primero levantados. Luego nosotros los que hemos quedado seremos arrebatados, ¡chum!, cuerpo glorificado, ¡chum!, para arriba como un cohete. Bueno, el cohete no es nada para la velocidad que vamos a tomar, ni la velocidad de la luz, a la velocidad del pensamiento, que es más rápido que la luz. ¿Cuánto alaban al Señor? Y a su nombre. Entonces dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Esa actitud, hermano, hay que esperar. Y a veces hay gente que dice, bueno, y si Cristo no vino, y verdad, porque hay gente que pone la profecía que viene en el 78, viene en el 80, viene en el 2000 con el hielo acá. No, viene cuando tenga que venir, pero vendrá. Mientras esperamos, y mientras esperamos, recibimos las fuerzas para seguir, ya sea acostados, sentados, de pie, caminando, corriendo, saltando, y lo último va a ser levantados. Levantarán alas como las águilas. Seremos arrebatados. Eso se llama zarpazo. Seremos levantados. Y el Señor nos estará esperando en el aire. Ahí le recibiremos. ¿Cuánto alaban al que vive? Y a su nombre. Entonces, si nuestra actitud no es en espera, sino que mucha gente, como dijo el Señor, que le dio a aquel hombre, aquel mayordomo, y dijo, no, mi Señor tardará en venir, y empezar a golpear a los suyos y a hacer desastres. Dice que el Señor vendrá, ¿sí o no? Hay gente que no espera a Dios. Bueno, yo no lo espero, yo me muero. No, todos los días tenemos que esperarle, cada noche esperándole. Eso es velar. Y a su nombre. Amén. Hay que esperarle. Y cuando le esperamos, Él nos da las fuerzas. Nos levanta. Y que aunque el diablo quiera desanimar, o cualquiera quiera desanimarlo, usted recibe fuerzas como las del búfalo, para que sigamos esperando al Señor. Y a su nombre. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra, hermano. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Alabado Jesús. Precioso es Dios, hermanos. ¿Cuál es nuestra actitud ante el problema, ante la oportunidad? Hay momentos de oportunidad y hay momentos de problema. Eso no es importante, importante es nuestra actitud. Nuestra actitud. ¿Cuál es nuestra actitud en esta espera a Dios? ¿Te cansas, pierdes la fe? La Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mucha gente se cansaron de esperar a Dios. Adora a Dios, hermano. Se cansaron de esperarle y perdieron la fuerza. Se descarriaron, se desanimaron, se volvieron al pecado. Pero nosotros le seguimos esperando. Esta iglesia le sigue esperando. Esta obra le sigue esperando. Aleluya. A ser levantado. Dile, Señor, dame esa madurez. Dame, Señor, esas convicciones. Habla con Dios. Háblale, háblale. Dile, Señor, dame esa certeza, esa convicción. Dame esa sabiduría. Dame esa actitud, oh Dios, de firmeza, de contundencia. Hazme, Señor, un cristiano sólido, firme, maduro, que haya crecido armónicamente en tu palabra, Señor. Que yo entienda el momento, la oportunidad para estar acostado, para estar sentado, para estar de pie, para estar caminando, para estar corriendo, para estar saltando, para esperar tu venida, mi Dios, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Señor de gloria. Te lo pedimos, mi Dios. Gracias por tu palabra preciosa. Gracias, Señor.